Hola a todos. Esta es la continuación de la regla de la cadena para funciones de varias variables del curso de cálculo vectorial. Habíamos visto el video pasado el caso 1 para la regla de la cadena. Empiezan igual, vamos a ver el caso 2. Z es una función de xy, una función diferenciable, quiere decir que se puede derivar. Y la x y la y en el caso 1 dependen solo de t. El caso 2 va a ser donde la x es una función de st, o sea, también de dos variables, y la y a su vez es una función de s y t. Entonces ahora vamos a tener x y y que a su vez dependen de s y t, y vamos a ver cómo se escribe la regla de la cadena para este caso. Estas dos, x y y, son funciones derivables, son funciones diferenciables o derivables de S y T. Si pasa eso, entonces, ojo, al final Z depende de X y Y, va a tener derivadas parciales respecto a X y respecto a y a su vez X, como depende de S y T, va a tener derivadas parciales respecto a S y respecto a T. Al final la Z depende de la S y de la T, pero ya no totalmente de T ni totalmente de S. Entonces ahí vamos a escribir dos derivadas parciales de S y T. Vamos a obtener la derivada de Z con respecto a S va a ser la parcial de mi F o Z con respecto a X por la parcial de X con respecto a S. Fíjense que ahora las dos son derivadas parciales porque la Z y la depende de 2 y también la X depende de 2, más la parcial de F con respecto a Y por Y con respecto a S. Pues al final de cuentas Z depende de S. Esa es una y vamos a tener lo mismo para T. La parcial de Z con respecto a T es la parcial de F con respecto a X por la parcial de X con respecto a T más la parcial de F con respecto a Y por la parcial de Y con respecto a T. Aquí, si se fijan, hay tres tipos de variables. Les voy a escribir, nada más para que se acuerden. Mi Z es la variable dependiente. Mi X y Y se van a llamar variables intermedias. Y S y T son ahora mis dos variables independientes. Entonces, se ve allí, como tengo dos variables independientes, tengo derivadas parciales dependiendo de esas dos variables independientes. Entonces, esas son las dos derivadas parciales que puede tener Z. Vamos a hacer un ejemplo. Borro el pizarrón. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Z es igual a E a la X por seno de Y. O sea, Z depende de la X y depende de la Y. Donde a su vez X es igual a S por T cuadrada, depende de S y T. Y Y es igual a S cuadrada por T, depende de S y T. Y les piden encontrar la parcial de Z con respecto a S y la parcial de Z con respecto a T. Como ya borré la regla de la cadena, vamos a ver otra forma de acordarse de ella. Entonces aquí ponen lo que se llama un diagrama de árbol. Tiene Z. Z a su vez depende de XY. Y X depende de S y T y la Y depende de S y T. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer para acordarnos de la regla de la cadena es que como Z depende de 2, aquí iría la derivada parcial de Z con respecto a X, la derivada parcial de Z con respecto a Y. Y abajo iría la derivada parcial de X con respecto a S, la derivada parcial de X con respecto a T. Y aquí las mismas, la derivada de Y con respecto a S, la derivada parcial de Y con respecto a T. Como les piden primero la parcial de de Z con respecto a S,
pues simplemente sigo las ramas que me den esa derivada parcial, o sea, donde termina en la S. Entonces pongo z con respecto a x por x con respecto a s, más la siguiente rama, z con respecto a y por y con respecto a s. Y ya está. Vamos a calcular primera s. Entonces aquí es simplemente ir sustituyendo lo que ya sabemos hacer, calcular las derivadas parciales. Z con respecto a x. Tengo esta expresión, seno de y no depende de x, entonces nada más derivo la exponencial, la derivada de la exponencial es exactamente la misma exponencial, se ve igual. Y luego esto se va a multiplicar por x con respecto a s, aquí está x. Si derivo esto con respecto a s me queda nada más t cuadrado, acá ve esta parte, más z con respecto a y. Entonces z ahora con respecto a y, e a la x no depende de y, nada más derivo el seno y la derivada del seno es el coseno, entonces me queda e a la x coseno de y, es esta, por la derivada de y con respecto a s. Aquí tengo y con respecto a s, me queda 2s por t. Y habría acabado allí, pero se ven aquí mezcladas las tres variables, las intermedias, x y y, las independientes t y s y t. No importa, pero si en este caso no les piden evaluar. Si quieren que se vea más parejo, digamos, pueden al final sustituir todo en términos de s y t, que son las independientes. Pueden escribir e a la x sería e a la st cuadrada por el seno de y es s cuadrada t por t cuadrada. Otra vez e a la x me queda e a la st cuadrada, coseno de y me queda coseno de s cuadrada t por 2st. Y ahí ya se vería todo en términos de s y t, ya se ve parejito, digamos. Entonces ya calculamos la parcial de z con respecto a s. ¿Cómo hacemos la parcial de z con respecto a t? Pues seguimos el mismo diagrama de árbol, pero ahora las ramas que terminen en t. Entonces, la parcial de z con respecto a t va a ser z con respecto a x por x con respecto a t, más la parcial de z con respecto a y, que es esta rama, por la parcial de y con respecto a t. Y otra vez me queda una expresión similar, y otra vez lo que puedo hacer es, o debo hacer, es calcular las parciales como me va diciendo. Z con respecto a x, en realidad si se fijan ya la hicimos, es e a la x seno de y por x con respecto a t. Ahora esta x la voy a derivar con respecto a t, que me queda 2st. Y luego le sumo z con respecto a y, que esta z con respecto a y es nada más la derivada del seno, es a la x coseno de y por la derivada de y con respecto a t, que en este caso es s cuadrado. Entonces otra vez me quedan mezcladas. Si les quiero todas parejitas, pues hago lo mismo. Sustituyo la x por st cuadrada, sustituyo la y por s cuadrada t, por 2st más e a la st cuadrada coseno de s cuadrada t por s cuadrada, y tengo todo en términos de s y t. Espero que hayan entendido. Borro esto y hacemos otro ejemplo. Bueno, este ejemplo dice, sea z igual a f de xy dada. ¿Qué quiere decir? No me están dando la fórmula para f, nada más me dicen que depende de x y y. Donde la x es igual a r coseno y la y es igual a r seno. Acuérdense que esto también ya lo vimos, estas serían las coordenadas polares, ¿no? X y y definen un círculo de radio r. Y les piden escribir una fórmula para la parcial de z con respecto a r y para la parcial de z con respecto a θ.
No les dicen calcular las derivadas, escribir una fórmula. Entonces esto suena un poco raro, pero resulta de que no sé cuánto vale la f. Entonces otra vez, mi diagrama de árbol sigue siendo el mismo. Z depende de x y y, aunque no sé cómo depende, yo sé que depende. X a su vez depende, ahora les cambian el nombre, ya no se llama S y T, se llama R y teta, y la Y también depende de R y teta. Entonces lo que me piden es una fórmula para la parcial de Z con respecto a R. Entonces voy a seguir la regla de la cadena. Z con respecto a R, que serían estas dos. Entonces es Z, que depende de X, entonces la parcial de Z con respecto a X, y X que depende de R, la parcial de X con respecto a R. La parcial de Z con respecto a Y más la parcial de Z con respecto a Y por la parcial de Y con respecto a R. La parcial de Y con respecto a R. Esa sería la regla de la cadena tal cual. Después lo que tengo que hacer es pensar, tengo Z con respecto a X, pero no sé, eso Z es igual a F, pero no sé cuánto vale F, entonces eso lo dejo indicado. Entonces la parcial de F con respecto a X, pero la parcial de X con respecto a R sí me sé exactamente la dependencia, entonces esa la puedo derivar. Entonces, ¿qué me queda la parcial de X con respecto a R? Pues nada más coseno de teta, más la parcial de Z con respecto a Y. Otra vez yo no sé cuánto vale exactamente la F, lo dejo indicado. Esto es mi F con respecto a Y. Y la Y con respecto a R, sí me la sé, aquí tengo, entonces nada más me queda seno de teta. Y eso es una fórmula para que cuando les digan, la F vale 4X, pues ya sé cuánto vale la parcial de F con respecto a X y cuánto vale la parcial de F con respecto a Y. Por eso se dice que es una fórmula. De la misma manera, vamos a obtener la parcial de Z con respecto a teta. Ahora no sigo esta rama, quiero la rama que va a teta, entonces es Z con respecto a X, Z con respecto a X por la parcial de X ahora con respecto a teta, más la parcial de Z con respecto a Y por la parcial de Y con respecto a teta. Y vuelvo a sustituir, misma historia, no conozco exactamente cuánto vale Z, pero lo dejo indicado para cuando lo sepa, pero sí sé cuánto vale la parcial de X con respecto a teta, que es la derivada ahora del coseno, que es menos R que queda allí, seno de teta, la parcial de Z con respecto a Y, solo la sustituyo por F para cuando me la den. Y Y con respecto a teta, pues la derivada del seno, que le va a ser el coseno. Y me queda nuevamente una fórmula. Entonces, ahí se quedaría, les piden la fórmula para las parciales de Z con respecto a R y con respecto a teta. ¿Sí? Bueno, espero que si no se entiende algo me lo dejen en los comentarios para que yo les pueda responder. Hasta luego. Ya les había dicho hasta luego, pero olvidé que solo les quiero escribir la regla de la cadena versión general. ¿Qué quiere decir? Ya con los dos casos son los más importantes los que vamos a usar, pero en general sería muy fácil entender qué pasa si Z es una función no de 2 o de 3 o de 4 variables, sino de n variables que dependa de, por ejemplo, x1, x2, x3 hasta xn. Y que a su vez estas variables x dependieran de m variables t. O sea, cada una de estas x sub i dependen a su vez de T1, T2 hasta Tm, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Que sí, la f depende de todas las x, pero las x dependen de todas las t's. Aquí la n, la i va de 1, 2 hasta la n.
¿Cómo escribiría, por ejemplo, un caso de la regla de la cadena? Pues sería la parcial de z con respecto a cualquiera de estas variables de las t. Por ejemplo, a t, no sé, j. Eso me quedaría, pues primero la z depende de todas estas, dependería de la primera, sería f con respecto a x1 por cómo depende x1 respecto de tj, más cómo depende la f de x2 por cómo depende la x2 de tj. Y así, ¿hasta dónde termino? Pues hasta la n, o sea, voy 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la n. Entonces, al final sería la parcial de f con respecto a xn por cómo depende mi variable xn con respecto a la tj. Y esta se valdría para todos los valores de j desde 1, 2 hasta n. Eso sería la versión general, que es para funciones de muchas variables que a su vez dependen de muchas variables. Y aquí solo habría derivadas parciales. En un siguiente video les voy a hacer, como hicimos la vez pasada con el de la presión, vamos a ver uno de el caso 2 de regla de la cadena, para cuando la función depende de varias variables y las variables a su vez dependen de varias variables. Ahora sí, nos vemos.